Well, first let's get to living to 90 or 100 with quality. Well, a lot of people do with quality. I think. Okay, so you say we need to edit our genome. What does that even mean? I don't say we need to edit our genome, but there's technology now. It's Molecule of the Year in Science magazine called CRISPR. So for the first time ever, we can change one of the 3 billion letters of DNA. Right. In China, they changed an embryo a few months ago. They've made malaria-resistant mosquitoes. This is a great example of a new scientific advancement that the public has little to no awareness or knowledge of yet. In being able to manipulate the DNA of any organism on the planet, I mean, that really gives scientists extraordinary power. En 1835, Darwin visitó un pequeño grupo de islas del Pacífico Oriental conocido como Archipiélago de las Islas Galápagos. Descubrió que los seres vivos encontrados en esas islas eran distintos a los que había hallado en otros lugares. Entre las muchas plantas y animales había una gran variedad de pinzones. Encontró 14 especies de esas aves. En cada caso el pico se había adaptado conforme a sus hábitos alimenticios. Algunas formas estaban equipadas para triturar semillas o para desalojar insectos. Una era incluso capaz de chupar la sangre de otras aves. ¿Cómo se habían desarrollado todas estas variaciones? Darwin presentó luego una teoría que explicaba la aparición de formas nuevas y que se conoció como teoría de la evolución. Dicha teoría del desarrollo evolutivo está respaldada por los restos fósiles. Los fósiles, formados a lo largo de millones de años, demuestran la constante aparición de nuevas variedades. Una especie podía transformarse totalmente, incorporando muchos cambios pequeños. Pero persistía la pregunta fundamental: ¿por qué aparecían variaciones de la estructura física? Y si esas variaciones resultaban beneficiosas, ¿cómo se preservaban y pasaban a las generaciones siguientes? El ADN es un plano molecular para un ser vivo. ¿Cómo funciona? El ADN crea al ARN. El ARN crea proteínas y las proteínas pasan a formar la vida. Todo este proceso tan complicado, tan sofisticado, tan mágico como puede parecer, se basa por completo en la química. De esta manera puede ser estudiado y se puede. Los aminoácidos son diminutas sustancias químicas dentro de nuestros cuerpos que son tan importantes que a menudo se les refiere como los ladrillos de la vida. Hay alrededor de 20 tipos de aminoácidos, cada uno con su propia forma única. Lo fantástico es que se pueden conectar así como si fuesen Legos para producir una gran variedad de partículas más grandes llamadas proteínas. Ciertos productos químicos especiales dentro del núcleo hacen copias parciales del código del ADN. Estos nuevos ejemplares llamados ARN se parecen al ADN, pero son más cortos, por supuesto, y les falta un lado de la escalera. El pequeño tamaño y la forma del ARN le permite pasar a través de pequeños poros en el núcleo hacia el citoplasma y dentro de la boca de otra partícula llamada el ribosoma. Los ribosomas son máquinas que construyen las proteínas. Leen el ARN 3 letras a la vez, recogen aminoácidos de sus alrededores y los enlazan entre sí para construir una cadena de acuerdo con el código del ARN. A medida que la cadena crece, se dobla, se pliega y se pega a sí misma para formar una proteína de forma perfecta. Cada juego de 3 letras del código del ARN le dice a la ribosoma cuál de las 20 variedades de aminoácidos hay que añadir a la cadena de proteína.
Por ejemplo, CAA le dice al ribosoma que recoja una glutamina. AGU dice que recoja una serina, y así sucesivamente. Una vez que la proteína se termina de construir, se puede hacer un número de cosas diferentes. Una de ellas podría ser ayudar a formar un nuevo tipo de célula. Hoy, con técnicas modernas, los cromosomas pueden separarse del núcleo para analizarlos químicamente. Aquí, las células de un tumor de ratón se enfrían y se concentran en una centrifugadora. Al añadirles agua destilada fría, las células se hinchan. La membrana de la célula se rompe triturándola cuidadosamente en un homogenizador de cristal. Una vez rota la membrana, los núcleos quedan libres y se alejan del resto de la célula por flotación. Al volver a poner la mezcla en la centrifugadora, los núcleos giran a gran velocidad y se depositan en el fondo de la probeta. Si se añade un detergente a la mezcla, se rompe la membrana nuclear y los cromosomas pasan a la solución. Los cromosomas están compuestos principalmente por proteínas. Estas pueden extraerse añadiendo cloroformo y volviendo a poner la probeta en la centrifugadora. El líquido lechoso contiene las proteínas, que constituyen unas 3/4 partes de la masa de los cromosomas. El líquido claro que queda arriba se extrae para someterlo a más análisis. El paso final es añadir alcohol frío. Al mezclarlo, se forma un precipitado gelatinoso. Es el ácido desoxirribonucleico o ADN. El conocimiento de esta sustancia ha revolucionado la ciencia de la biología. Para saber más acerca del ADN, disolveremos una pequeña cantidad en una solución salina. Al añadirle un ácido fuerte, las moléculas del ADN se rompen en fragmentos o subunidades. Usando una técnica llamada cromatografía en capa delgada, podemos separar esas subunidades. La separación, por lo general, tarda varias horas en producirse, durante las cuales el disolvente del fondo sube por acción capilar. Bajo una luz ultravioleta vemos que las subunidades suben a diferentes velocidades. Hay solo 4 tipos de subunidades y se llaman nucleótidos. Estructuralmente, los nucleótidos son similares: un fosfato, un azúcar y 4 bases diferentes: timina, citosina, adenina y guanina. Al separar la molécula de ADN en sus subunidades químicas, se destruye su estructura natural. Vamos ahora a estudiar la estructura del ADN. Esta fotografía muestra cómo un haz de rayos X fue dispersado por una sola fibra de ADN. Y fue una fotografía tomada así por Maurice Wilkins lo que le llevó a descubrir su estructura. En 1953, el Dr. Watson y el Dr. Crick hicieron un esquema de la estructura del ADN y en 1962 recibieron el Premio Nobel.
Me gusta pensar a la biología como la ciencia que se ocupa de las similitudes y las diferencias en el mundo vivo. Por ejemplo, aquí vemos un helecho, un pino, una rosa. Los tres son plantas vasculares, pero ¿qué los diferencia? Bueno, el helecho es una planta sin semilla, el pino y la rosa tienen semillas, pero en el pino las semillas están desnudas y en la rosa las semillas están encerradas en un ovario. Siguiendo, aquí vemos tres moluscos, el pulpo, el calamar y la almeja. ¿Qué los diferencia, además de que la almeja no está en su ambiente natural, sino más bien en el nuestro? El pulpo y el calamar no tienen caparazón, la almeja tiene caparazón, el pulpo no tiene pluma y los que alguna vez consideraron paella y limpiaron calamares saben lo que es la pluma, es esa parte cartilaginosa, transparente que tienen los calamares adentro. Aquí vemos el tiburón, el delfín y la orca. Los tres son hidrodinámicos, los tres viven en el agua, sin embargo el tiburón, los tres son vertebrados, el tiburón es un pez, sus ancestros son peces, en tanto que el delfín y la orca son mamíferos que se caracterizan por dos características de los mamíferos, que es tener pelos y producir leche. Ahora, si vemos la diferencia entre el delfín y la orca, sus ancestros eran cuadrúpedos que vivían en la tierra y se parecían a las vacas. Por lo tanto, esa adaptación a ser hidrodinámicos es una cosa secundaria. ¿Qué diferencia el delfín de la orca? El delfín es amigable y la orca no tanto. ¿Por qué? Porque el fenotipo es la suma digamos, irreversible del genotipo con el ambiente. Hay situaciones en las cuales lo genético predomina, otras en las cuales lo ambiental predomina. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es el aspecto, la morfología, la fisiología, el comportamiento. El genotipo es el ADN y el ambiente es eso mismo. La estructura del ADN es una doble hélice en la cual hay como letras químicas, que se llaman bases, que son las que dan las órdenes para que la célula fabrique proteínas. La estructura del ADN fue descubierta en 1953 por estos dos científicos famosos, que son James Watson y Francis Crick. Francis Crick se murió en 2004, los dos recibieron el premio Nobel en 1962 y James Watson vive. Vive y este hombre ha sido testigo en los últimos casi 60 años de una revolución, no solamente en las ciencias, sino, como vamos a ver ahora, en la industria y en la vida cotidiana y en la sociedad. Porque gracias a su descubrimiento de que la información genética está contenida en el ADN, se ha revolucionado muchos aspectos de nuestra vida. La revolución que Watson presenció y sigue presenciando involucra la medicina y puede haber situaciones como diagnóstico de enfermedades hereditarias, infecciosas y cáncer, remedios producidos por la tecnología de ADN recombinante, interferón, eritropoyetina, hormona de crecimiento, insulina, vacunas recombinantes como la vacuna contra la hepatitis B, que todos ustedes o muchos de ustedes se han vacunado y eso está producido por ingeniería genética. Terapia génica, que si bien no es una realidad cotidiana, está en una experimentación muy avanzada. Animales transgénicos, medicina personalizada, que sí es para el futuro. Anticuerpos monoclonales, que son los que inventó nuestro premio Nobel César Milstein. Y medicina forense, entre los cuales está la determinación de identidad y lazos familiares. La revolución también ocurrió en la industria y en la agricultura. Hemos tenido y tenemos la industria farmacéutica del ADN recombinante, la producción de enzimas de uso industrial, la detección de contaminación en alimentos, los animales transgénicos, en los cuales la Argentina también es pionera, tipificación de semen de reproductores, identificación de ganado robado, plantas transgénicas que producen en nuestro país la sojización y además de la sojización el superávit fiscal. Bien, en las células se encuentran los cromosomas, en el cromosoma está el ADN está dividido en segmentos llamados genes, cada gen es copiado para fabricar otro ácido nucleico que se llama ARN y ese ARN a su vez es copiado para fabricar la proteína que es el producto final y es el que tiene la función en nuestra célula. Las proteínas son como los trabajadores, los laburantes de la célula. Acá la cosa se pone compleja y eso tiene que ver con el tema de trabajo que yo quiero contarles. Un gen, en realidad, está constituido por segmentos que se llaman exones y otros segmentos intercalados que se llaman intrones. Cuando se copia, se copian los dos, los exones y los intrones. Pero antes de que se produzca el copiado 2, ese ARN que se fabrica elimina los intrones, los tira a la basura,
y une los exones entre sí. Este proceso se llama splicing, que en inglés quiere decir corte y empalme, y está ocurriendo en sus células en este momento simultáneamente todo el día, en todos sus genes. O sea que se fabrica un ARN más largo que es acortado a uno más corto. Hasta los años 80 se pensaba que cada gen era capaz de fabricar una única proteína. Sin embargo, a mediados de los 80 se descubrió que un gen es capaz de fabricar muchas proteínas. El proceso que lo permite se llama splicing alternativo, que es una variante de lo que les conté recién, que se llamaba splicing. Y esa variante, que también es complicada, implica que si el gen tiene exones e intrones, cuando se copia en el copiado 1, fabrica esos ARNs que contienen los exones y los intrones, pero luego el splicing puede ocurrir de dos alternativas distintas, por ejemplo, incluyendo al exón que está en el medio o excluyéndolo, con lo cual el gen puede fabricar dos proteínas distintas. Y esto es mucho más complejo porque nuestros genes pueden fabricar a veces centenares de proteínas distintas cada uno. Ahora bien, el splicing alternativo parece ser la causa de la gran complejidad de los vertebrados, es decir, de nosotros. ¿Por qué? Fíjense, este gusanito microscópico, que se llama Caenorhabditis elegans, es un invertebrado microscópico de 1 milímetro de largo, formado por 1000 células. Cada una de sus células tiene 19.000 genes. Hasta acá está bien, esos números no le dicen nada. Pero este otro animal, Madonna, pertenece a la especie Homo sapiens sapiens, es un vertebrado macroscópico, lo vemos a simple vista, tiene casi 2 metros de altura y está formado por 10 a la 13 células, o sea, por 10 billones de células, billones en español, y tiene 23.000 genes. Por menos antropocéntricos que querramos ser, no hay duda que Madonna y nosotros somos más complejos que ese gusanito microscópico miserable. Sin embargo, el número de genes que tenemos es similar. ¿En qué radica la diferencia? Primero, en saber qué no ocurre. No somos más complejos porque tengamos más genes. Y segundo, si bien 19.000 es equivalente a 23.000 en el mismo orden de magnitud, el gusano, con sus 19.000 genes, puede fabricar 25.000 proteínas, mientras que nosotros, con nuestros 23.000 genes, podemos fabricar casi o más de 100.000 proteínas, porque el 80% de nuestros genes es capaz de, por splicing alternativo, producir más de una proteína. O sea que nuestra gran complejidad tiene que ver por la gran cantidad de variantes de proteínas que podemos hacer. Cuando digo nuestra me refiero a los vertebrados, a los mamíferos, a las aves, no me refiero a nosotros exclusivamente por ser humanos. Entonces lo que ocurre es que nuestros genes pueden generar muchas más proteínas que los del gusano. Ahora, el splicing alternativo, que es lo que estudiamos en nuestro laboratorio, tiene mucha importancia en la causalidad de muchas enfermedades. Esto simplemente lo doy a título ilustrativo, pero tenemos cáncer de mama, renal, gástrico, enfermedades hereditarias como el síndrome de Fragile X o la distrofia miotónica o la fibrosis. Una de las cosas que vimos es que si la enzima que copia al gen para fabricar el ARN es lenta, eso da posibilidad a que los intrones se eliminen uno a uno y el resultado de un ARN que contiene todos los exones y de una de las variantes de splicing alternativo de cada gen. Sin embargo, si el copiado es rápido, lo que ocurre es que se elimina un segmento que contiene al exón de adentro, no le da oportunidad a cada intrón de eliminarse individualmente y eso produce otra variante. Dicho de otra manera, nosotros encontramos que la velocidad del copiado es lo que determina en parte el resultado de qué variante de proteína produce un dado gen. Y recientemente también encontramos que esa velocidad del copiado está muy limitada por la estructura que adopta el gen en el ADN. El ADN no está desnudo, está asociado a proteínas, formando lo que se conoce como cromatina. Y esa cromatina dentro del núcleo puede estar más relajada o más compacta. Si está relajada, la enzima que copia lo hace rápido. Si está compacta, la enzima que copia lo hace lento, como lo muestra el diagrama del camioncito. No es lo mismo andar sobre una pista de asfalto que andar sobre el ripio, porque en el ripio uno tiene que ir más despacio porque hay muchas rocas en el camino que dificultan el paso. Termino, me faltan 55 segundos, diciendo que estos dos diapositivas que reflejan 12 años de trabajo de nuestro grupo de investigación en el laboratorio se hicieron en la Facultad de Ciencias Exactas.
en el Instituto IFIBINE del CONICET, cuyo director está sentado en el público, en la Universidad de Buenos Aires, y me dijeron que no puedo bajar línea, pero no puedo contenerme. La Universidad de Buenos Aires es una universidad pública, estatal, gratuita, autónoma, cogobernada, laica, masiva, científica y tecnológica y de excelencia.